Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de décimo de Educación Básica. Vamos a continuar desarrollando las destrezas, sobre todo enfocándonos en la distribución de la biodiversidad en nuestro planeta Tierra. Para lo cual, vamos a empezar con el siguiente Explora. Gran número de investigaciones señalan que los trópicos son el hogar de gran número de especies respecto a las zonas del planeta ubicadas en otras latitudes. Esto quiere decir que a medida que nos alejamos de los trópicos, se reduce las riquezas de las especies. Algunos científicos sostienen que los trópicos son la cuna de la biodiversidad, pues allí se origina gran número de especies. Otros proponen que los trópicos son guarderías o museos vivientes donde se guarda una reserva de diversidad biológica mundial. ¿Cuál de las dos opciones crees que es la más acertada? ¿Por qué crees que existen tantas especies en el mundo? Muy bien, entonces de este Explora, lo que nos dice es que la mayor cantidad de especies que se encuentran en el mundo están entre los trópicos. Y mientras más te alejas de los trópicos, la diversidad que se encontraba en ellos se comienza a disminuir. Entonces, como podemos ver acá en el gráfico que les voy a empezar a dibujar, acá tenemos el trópico de Cáncer, ¿no es cierto? Del trópico de Cáncer hacia adentro, hacia el Ecuador, hacia la línea ecuatorial, obviamente, tenemos una gran biodiversidad. Si ustedes se fijan acá, ¿qué países está? Por acá está Venezuela, por acá está Colombia, por acá están las Guayanas, Centroamérica, acá está el centro de África y por acá está el sur de Asia, ¿no es cierto? Mientras que del trópico de Capricornio, es decir, desde acá hacia arriba, también tenemos una gran biodiversidad. ¿Y qué países se encuentran? Se encuentra obviamente Ecuador, ¿no? Ecuador, Perú, parte de Chile, un parte de Uruguay, parte del Brasil, etcétera, ¿no es cierto? El sur de África y por acá tendremos Australia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como podemos ver, mientras más está cercano al Ecuador, todos los países que he nombrado tienen una gran biodiversidad. Pero ¿qué pasa con los países que están por acá, chicos? Por acá arriba, sobre los trópicos. ¿Qué van a pasar? Yo les voy a empezar a dar nombres de los diferentes países que están por acá. Por acá arriba, a ver, está el Polo Norte, Polo Sur. Acá por el centro está Europa. Todo esto es Europa. Por acá está Rusia. Por acá está Alaska, por acá Siberia, por acá. ¿Qué característica? Ah, bueno, por acá está el sur de Chile, ¿no es cierto? La parte final de Chile. Por acá está el Polo Sur, como ya les dije, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué característica tienen estos países? Tal vez tienen muchísima agua, tienen muchísimas especies, o qué es lo que sucede en ellos. ¿Alguien puede decirme? Al estar ubicado en los polos, la distribución del calor solar en nuestro planeta no es uniforme y por ende en esos dos puntos es donde menos concentración de luz solar hay y eso provoca que haya menor cantidad de especies. Perfecto. Perfecto. Esa es la respuesta ideal, ¿no? Conforme a lo que habíamos estado estudiando, obviamente tienen diferente tipo de exposición a la luz, lo que va a afectar directamente a la temperatura, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto la consecuencia será de que obviamente tengan diferentes condiciones climáticas, ¿sí? Entre ellas va a ser la bajísima temperatura que van a tener en los polos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la respuesta adecuada. Entonces, vemos de que nosotros estamos ubicados en una zona preferencial adecuada. Tenemos una cantidad de exposición a la luz adecuada, ¿no es cierto? Es decir, generalmente las 12 horas de luz que estamos soportando. También tenemos una adecuada, sí, una adecuada distribución de ambiental y sobre todo de la temperatura y de las estaciones del año, es decir, tenemos invierno y verano, ¿sí? Eso, chicos. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Continuemos, por favor. Por lo tanto, la distribución de nuestro planeta Tierra está generalmente gracias a las latitudes. Ya vamos a ver qué son las latitudes, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a hablar ahora sobre la distribución de los seres vivos.
Y para que exista una correcta distribución de los seres vivos, necesitamos estudiar a la globalidad todo lo que involucra la distribución de los seres vivos. ¿Qué pueden ser los factores bióticos? Es decir, las cosas vivas que nos ayudan a que nos interrelacionemos, o también los factores abióticos, o cosas que no están vivas, pero que son parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de cosas que no están vivas, pero son muy necesarias en nuestro ecosistema, en el lugar en el que nosotros nos estamos desarrollando en este momento? Las cadenas montañosas, dicen. Perfecto, las cadenas montañosas. Ya, está muy bien tu respuesta. Vamos a otra cosa, ¿sí? Que necesitamos que es muy importante para nosotros y lo vemos apenas abrimos los ojos, por ejemplo. ¿Qué puede ser? El sol. También el sol, pero mira, por ejemplo, los carros es parte de nuestro ecosistema, ¿no es cierto? El foco es parte de nuestro ecosistema, la casa, las paredes, etcétera, El son, techo. exacto, son cosas de que forman parte de nuestro ecosistema y nos ayudan a que nos podamos desarrollar correctamente. Por ejemplo, en el caso de la casa, va a protegernos del frío, va a darnos seguridad, va a permitir que nos alimentemos, nos cuidemos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para esto existen factores abióticos, es decir, que no tienen vida y que nos ayudan a que los seres vivos podamos distribuirnos de manera correcta en el planeta Tierra. Los seres vivos y los factores abióticos, dice el texto. Los seres vivos no se encuentran repartidos de manera uniforme en la biosfera terrestre. La distribución de la biodiversidad biológica, perdón, la diversidad biológica actual es el resultado de procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos a lo largo del tiempo desde la aparición de la vida en la Tierra. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que no existe una especie o una misma especie en todo el planeta Tierra, además de los humanos, ¿verdad? Y del fitoplancton que habíamos dicho que son cosmopolitas, sino que las especies están ubicadas en zonas específicas del planeta Tierra, tomando en consideración diferentes factores que nosotros vamos a estudiar en este momento, que se llaman los factores físicos, ¿ok? Empecemos con un factor físico. Un factor físico es específicamente lo que estábamos leyendo en el Explora, que es la latitud. La latitud se conoce, ojo chicos, atención a todos, la latitud, y anoten, se conoce como la distancia, ¿sí? Acá está la línea ecuatorial, mira, como la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra, por ejemplo, aquí, hacia la línea ecuatorial. Esta distancia que le voy a llamar D se conoce como la latitud. Es la distancia entre la línea del Ecuador y un punto determinado de la Tierra. La riqueza de las especies o biodiversidad aumenta por lo general desde los polos hacia el Ecuador, tanto en medios terrestres como en acuáticos. La latitud condiciona en gran parte los elementos climáticos vitales para los seres vivos como la temperatura, la precipitación y la iluminación. ¿Qué quiere decir? Que mientras, voy a ponerles aquí otra línea, ¿ok? Tenemos una línea que va desde los polos hacia el Ecuador. En los polos hay menos diversidad, pero conforme tú te acercas al Ecuador hay más diversidad. Y tú me dirás, pero ¿por qué hay menos diversidad tanto en la Tierra como en el mar en el caso de la latitud? Porque en el Ecuador tienes, o cercano al Ecuador, tenemos unas temperaturas templadas, ¿no es cierto? Es quiere decir de que no tienes unos cambios tan bruscos de temperatura. Tienes unas precipitaciones moderadas, no como en otros países que nosotros solemos ver que, por ejemplo, en Norteamérica suelen haber lluvias intensas, ¿no es cierto? En Centroamérica también suelen haber lluvias intensas en donde producen fenómenos naturales como inundaciones, ¿no es cierto? Y la iluminación, que es algo muy importante en las cosechas, es decir, en el campo, el tiempo de exposición a la luz determina qué tan buena va a ser tu producción agrícola, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, este tema de la iluminación, la precipitación y la temperatura mejora, es mucho mejor conforme se acerca al Ecuador. Y por lo tanto, al ser mejor conforme se acerca al Ecuador, vamos a tener una mayor biodiversidad.
Por lo tanto, las características físicas de un ecosistema son todos los factores que influyen para el desarrollo de los seres vivos y algunos de estos son, por ejemplo, el suelo, el clima y la iluminación y la cantidad de agua que necesitamos para que se puedan desarrollar adecuadamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? La latitud. Hemos visto factores físicos. Empezamos. La latitud, ¿no es cierto? La altitud. La altitud. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien puede decirme qué es la altitud? La altura. Altura, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. Tomando para, en cuenta el nivel del mar. perfecto. Vamos a ser un poco más, más formales en la definición de altitud. La altitud es una distancia, ¿no es cierto? Es una distancia que se mide de forma vertical, es decir, desde abajo hacia arriba, desde el nivel del mar, siendo la parte más baja, hasta la parte más alta, ¿verdad? Entonces, es la distancia vertical que existe entre un punto de la Tierra y el nivel del mar. Mientras mayor es la altitud, ¿sí? Menor será la biodiversidad. Imaginémonos de que estamos viajando en la LOAC Santo Domingo hasta llegar a Tandapi nomás. No lleguemos a Santo Domingo, lleguemos a Tandapi. ¿Qué pasa? Sales de Quito, llegas a Machachi, ¿no es cierto? Y todavía ves que hay un montón de vacas y hay árboles un poco altos. Pero conforme vas subiendo la cordillera, ¿sí? Subes la cordillera, te puedes ir dando cuenta que el tamaño de los árboles se disminuyen y la cantidad de animales que ves es menor. Generalmente suelen haber animales pequeños, como por ejemplo conejos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Llegaste al tope de la cordillera y empezaste a bajar, a bajar, a bajar, y vas una hora bajando al nivel del mar. Y llegas a Tandapi. ¿Qué tenemos nomás en Tandapi? Tenemos un montón de árboles, un montón de mosquitos, un montón de animales, ¿no es cierto? Ya ves gallinas, por ahí ves monos, por ahí ves, sin de haber visto por Tandapi en la curva de Santo Domingo, antes tenían un mono amarrado. Yo no sé por qué nunca actuaron rápido las autoridades. Pero ya ves, por ejemplo, monos, por ahí ya escuchas los loros, ves un montón de aves, etcétera, ¿no es cierto? Lo que no veías en la cordillera. Incluso los factores abióticos, como por ejemplo los ríos, ya tienes corrientes paralelas al suelo de ríos, ya no tienes solo cascadas, ¿no es cierto?, pronunciadas. Esto quiere decir que mientras tú vas descendiendo en la cordillera, puedes ir viendo que la cantidad de biodiversidad va aumentando. Mientras que tú vas subiendo, te vas dando cuenta que la cantidad de biodiversidad va disminuyendo. Eso quiere decir que a mayor altura, menor biodiversidad. Y uno de los factores, además de la presión atmosférica, que disminuye, ¿no es cierto?, a grandes alturas, la humedad, sí, que cambia también en grandes alturas. La temperatura es un factor fundamental para la existencia de los seres vivos. Al irte hacia las montañas, obviamente disminuirá la temperatura del medio ambiente y por lo tanto ciertas especies no pueden vivir. Por ejemplo, un loro que vive en Santo Domingo es muy posible que se muera al cruzar la cordillera para llegar a Quito, ¿no es cierto? O si capaz ustedes han de haber visto que cuando se tiene un familiar en la costa le suele mandar una gallinita. Esta gallina le ponen en el bus y al salir del bus la recoges, pero ya ha estado muerta. Y es por el cambio de la presión atmosférica y el cambio de la temperatura, lo que hace que estos animales que son muy frágiles fallezcan lamentablemente en el cambio de clima, ¿no es cierto? Otra de las características físicas, bueno, ya vamos viendo dos, ¿no? Altitud, latitud. Ahora vamos a ver la disponibilidad de agua. El agua no está distribuida uniformemente en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Habíamos visto que de hecho el 97% de agua es agua salada. Solo el 3% es agua dulce y de ese 3%, el 2% se encuentra en corrientes subterráneas. Eso quiere decir que solo el 1% es adecuada para el consumo diario. Se conoce que en Europa, en la antigüedad, la cantidad de agua era tan escasa que comenzaron a desarrollar diferentes perfumes para empezar a ocultar el hedor de los cuerpos que tenían al no bañarse por un prolongado tiempo. Lo que quiere decir de que la escasez de agua era una de las causas fundamentales de las enfermedades que existían en la época. Obviamente porque el saneamiento no era el adecuado.
Entonces, como podemos ver en el gráfico que estoy agrandándole, bueno, que estoy mostrándoles este momento, ¿sí? Existen algunas zonas del mundo en donde tienen menor disponibilidad de agua. Por ejemplo, como podemos ver acá en Europa, existe de un 8 al 13% de la población europea que tiene un acceso adecuado del agua, es decir, de 50.000 litros de agua al año, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, acá en Sudamérica, el 26% de la población tiene un acceso adecuado al agua, tomando en cuenta que el agua no solo es el agua que bebe, sino el alcantarillado, el agua ocupado que se ocupa para lavar, para limpiar, etcétera, ¿no es cierto? Eso quiere decir de que tenemos una mayor tasa de acceso al agua que otros países que realmente tienen un acceso muy, muy bajo a la disponibilidad de agua. Otro factor importante es la heterogeneidad de los hábitats. Vamos haciendo un recorderis hasta el momento. Altitud, latitud, disponibilidad de agua. Ahora, la heterogeneidad de los hábitats. Quiere decir que en un mismo espacio geográfico puedes tener una gran cantidad de geología, de tipos de suelo, de microclimas, de altitudes, etc. Se parece un poquito a lo que describe Quito, ¿verdad? Porque en Quito tenemos una parte llana, en el sur tenemos un montón de montañas, por el norte, por Ponciano, por la Casa Blanca, tienes una parte otra vez bastante llana, etc. Y te has dado cuenta que mientras en el norte está haciendo un solazo, los sureños están aguantando un aguacero gigantesco. Esto quiere decir de que primero tienes diferentes altitudes, diferentes microclimas, diferentes tipos de suelo. ¿En dónde tienes diferentes tipos de suelo? Si ustedes salen de su casa este momento y regresan a ver a las montañas que están por el Huagua Pichincha, pueden ver cómo la vegetación va cambiando en función de cómo la gente va sembrando en la montaña. También tienes una geología realmente espectacular en nuestra ciudad, que vemos de que hay montañas, llanos, montañas, llanos, montañas, llanos. Por ejemplo, esta ciudad, si tú decides optar por un transporte alternativo como la bicicleta, es muy compleja, puesto que no está diseñada primero para las calles para el uso de la bicicleta y segundo, por la cantidad de montañas y desniveles que tienes en el camino. ¿Sí? ¿Qué más? La productividad primaria, ¿sí? ¿Qué es la productividad primaria? Vamos a leer esto para poder entender. En ecosistemas terrestres, las zonas de mayor productividad primaria se ubican en la región ecuatorial, donde la combinación de las temperaturas cálidas y las precipitaciones durante todo el año mantienen elevadas tasas de fotosíntesis para algunas plantas. La mayor tasa de productividad primaria no la tienen los ecosistemas terrestres, sino los ecosistemas marinos, que son los más productivos del planeta, entre otras razones, por la actividad de las algas y del fitoplancton. Entonces, la cantidad, como decíamos al inicio, de precipitaciones y las temperaturas te permiten que de forma terrestre tengas una productividad, o sea, una producción de alimentos bastante buena. Y el nivel marítimo, gracias a las corrientes cálidas de Humboldt que tenemos, por ejemplo, en el Ecuador, que llegan desde Sudamérica, tenemos una gran cantidad de seres vivos. Tenemos también la insularidad. ¿A alguien le suena la palabra insularidad? Insularidad o insular. La región insular de Galápagos. La región insular de Galápagos, perfecto. Eso quiere decir la formación de islas, ¿no es cierto? Entonces, en estas islas tenemos una riqueza particular en estos territorios, puesto que las islas, al estar tan alejadas de los continentes o del ecuador continental, para el caso de las Galápagos, tienen un proceso evolutivo diferente, como aislado. Por ejemplo, los pinzones de Darwin que se encuentran solo en las Galápagos, les sería imposible viajar más de los 130 kilómetros que hay desde la isla Puná hasta, obviamente, hasta Galápagos, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, las islas tienen una distribución de biodiversidad, sí, muy diferente a la que tenemos en el Ecuador continental. Entonces, la insularidad también es otro de los factores físicos que permiten que la distribución de los seres vivos sea diferente, ¿verdad? Entonces vamos viendo cuáles han sido los factores hasta el momento. Altitud, latitud, disponibilidad de agua, heterogeneidad, con la producción primaria de alimentos, es decir, que qué tipo de alimento crece en un cierto lugar va a permitir que exista un tipo de ser vivo para que consuma ese alimento. La insularidad,
que quiere decir el aislamiento del ecuador continental o de cualquier continente permite que solo un tipo de seres vivos se desarrolle en este lugar. ¿Sí? Muy bien. Otra más, la superficie. Cuando mayor es la región, entonces mientras más grande es el corral, mayores especies pueden vivir. Hay un experimento en donde tú tienes 2 conejos. Estos conejos tenían tanta comida que podían reproducirse. Y dieron 5 conejos. Les pusieron más comida, más agua y se reprodujeron y tuvieron 25 conejos. ¿Sí? Y estos conejos se reprodujeron y tuvieron muchísimos más conejos. Pero hubo un momento en el que la cantidad de agua y la cantidad de comida no escasearon, pero se quedaron cortos de espacio. Y al quedarse cortos de espacio, comenzaron a estresarse, dejaron de comer, dejaron de reproducirse y la especie comenzó a morir. Solo los más fuertes sobrevivieron. Eso quiere decir que la superficie o el tamaño del corral, para ir al ejemplo, es uno de los factores físicos característicos. Si no tienes espacio, no te puedes desarrollar adecuadamente. Y la estabilidad ambiental. La estabilidad ambiental indica que los factores ambientales no deben ser extremos. Es decir, temperaturas extremas son muy malas, temperaturas muy altas pueden producir hambruna por sequías, ondas de calor, que bueno, provocan que la gente muera de deshidratación, por ejemplo. Y las temperaturas muy frías, en cambio, pueden producir hipotermia, falta de alimentos por la cantidad de frío, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto también son uno de los factores que producen la estabilidad ambiental. ¿Sí? Dentro de lo que estamos hablando de la superficie y para ir terminando la clase, se encuentra el relieve. El relieve es uno de los factores más importantes que puede definir o influir en la distribución de los seres vivos. Para esto se encuentra la orogénesis, ¿sí? Y alguien me dirá, ¿pero qué es la orogénesis? Este es el nombre que recibe la formación de las cordilleras o de las cadenas montañosas. Como habíamos visto en las anteriores clases, tenemos 2 tipos de orogénesis. Tenemos la orogénesis por colisión, que es cuando chocan 2 placas tectónicas y se arrugan y forman cadenas montañosas. Y también tienes la orogénesis térmica. La orogénesis térmica es por la subducción, es decir, que una de las placas se mete en otra placa y te produce una elevación que va a ser la cadena montañosa. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, el video de la formación de las cordilleras de los Andes se los debo por factor tiempo, pero finalmente, para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver cuáles son los efectos del ciclo del agua. Recordemos cuál es el ciclo del agua, ¿no es cierto? Entonces, el agua está en los mares y en los ríos. Gracias a la cantidad de sol se evapora, llega a las montañas que tienen una gran concentración de hielo y una gran altitud, se condensa, se precipita y obviamente vuelve a los ríos y también se filtra de manera subterránea para ser una de las corrientes de alimentación subterránea, ¿verdad? Entonces, las características de estas es de que también las precipitaciones y los ciclos del agua pueden afectar a la distribución de los seres vivos. Hay zonas en las que llega una mayor cantidad de agua y hay zonas de que, por ejemplo, los ciclos del agua han producido grandes erosiones, como habíamos visto también, ¿se acuerdan en Google Earth? El Gran Cañón, que produjo una erosión gigantesca en las rocas, haciendo que se creen diferentes surcos. Por lo tanto, esto también puede ser un factor que divide. Imaginémonos de que tenemos una población de caballos, ¿sí? En un lado del Gran Cañón. Para que esta población de caballos pasen al otro lado del Gran Cañón, deberían bajar toda esta montaña, cruzar el río del Gran Cañón y llegar al otro lado. Esto quiere decir de que el ciclo del agua también puede ser un factor importante para que no exista una correcta distribución de los seres vivos, puesto que, como ustedes se pueden dar cuenta, están formando una barrera natural, lo que no va a permitir que los animales puedan cruzar de manera adecuada. ¿Sí? Esto es, chicos. Entonces vamos haciendo un recorderis general de todos los factores que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto la altitud. ¿Cuál más? ¿Alguien me ayuda? Dentro de los diferentes factores que habíamos estudiado, existen factores
bióticos y abióticos, es decir, vivos e inertes. Dentro de los factores abióticos existe un montón de factores físicos. Los factores físicos quiere decir de que son los factores de que nosotros podemos verlos y complican la distribución de los seres vivos. ¿Cuáles pueden ser estos factores abióticos o físicos? La altitud, que es mientras más alto, menor disponibilidad de biodiversidad. La latitud, que quiere decir de que mientras más alejado se encuentra el ecuador, menos diversidad va a haber. La disponibilidad de agua, que quiere decir de que puede haber lugares en donde la cantidad de agua es mucho menor que la región ecuatorial. También tenemos la distribución del hábitat, ¿no es cierto? O la heterogeneidad de los hábitats que habíamos hablado, que decía de que pueden haber lugares donde hay mayor o menor cantidad de comida. ¿Cuál más? A ver. ¿Cuál más? La productividad primaria. Productividad primaria, ¿no es cierto? Que decía la productividad La primaria hidrografía. que era la cantidad de alimento que puede haber en un lugar específico para que se desarrollen las especies. ¿Cuál más? Bueno, la hidrografía era la cantidad de agua, ¿no es cierto? ¿Cuál más? La insularidad. La insularidad, el relieve o la orogénesis, ¿verdad? Que nos daba que había por colisión y por temperatura. Y esas, ¿no es cierto? Entonces, todos estos factores nos ayudan a saber cómo las especies se encuentran distribuidos en el planeta Tierra. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor?